Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida. Carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Hola amigos, un gusto volver a saludarlos desde este espacio de Amor en Acción. Hoy tengo un invitado desde Colombia, por allá por Medellín. Su nombre es David Macías y es un personaje muy inspirador que seguramente ustedes los que no lo conocen todavía, los que no han visto sus otras entrevistas, van a disfrutar enormemente, bueno, y los que ya la vieron igual, sus conocimientos, su compartir de tantas experiencias. Son muchísimas, solo que aquí vamos a comenzar a tratar con él algunos pocos temas para que el tiempo nos rinda. David Macías, un niño que creció junto con su intuición. Como él lo dice, desde niño tenía muy desarrollada su intuición y fue poco a poco entendiendo que eso que llaman intuición puede ser la telepatía. De eso nos va a hablar también. Aquí lo tenemos para no perder más tiempo. ¿Cómo estás, David? Encantada de tenerte. Hola Elisheva, ¿cómo estás? Elizabeth, sí. Eh, Sí, tu Eliseo. nombre, tu nombre Leo es Eliseva. Oh, qué lindo. Y es un nombre muy bello porque significa mi Dios sacia. Wow, gracias por Mi ese. Dios es pleno, mi Dios da plenitud. Qué bello, nunca había escuchado ese nombre en hebreo, porque David, para que ustedes sepan, los que no saben, él es un estudioso del hebreo. Y no es que solamente es estudioso, es que él comenzó a hablar hebreo y otras lenguas intuitivamente, no sé, ya nos explicará, ¿no, David? Claro, lo que estás hablando es de la conexión profética que uno puede alcanzar, cualquier ser humano puede alcanzar si practica el nuevo nacimiento del que hablan los maestros de todos los caminos de la luz, de todas las autopistas de la luz que Bueno, existen. Ujú. gracias por ese regalo de saber qué quiere decir mi nombre en hebreo, me encantó, me encantó. Bueno, Pero, eh, también, pero es más profundo, te voy a decir por qué. Si quieres saber más de tu nombre, el número 7 se dice Sheva, y tu nombre viene de ahí, de esa raíz, tu nombre es Eli Sheva, pero ¿por qué se llama Sheva? Sheva 7, ¿por qué 7 significa plenitud? Porque 7 es la plenitud de la semana, pero 7 también es la plenitud o es el primer múltiplo o la primera división matemáticamente hablando de los regentes de esta creación. Son 7 regentes de esta creación, después de las 3 madres. Pero de eso, si quieres, podemos hablar un poco más adelante porque te estoy hablando del origen de la lengua hebrea, de tu nombre, y de lo que está en el libro de Abraham, que se llama el Sefer Yetzirah, que es como la clave para poder entender el hebreo y el arameo, no como se habla en la actualidad del hebreo moderno, sino desde su raíz más profunda y de su origen etimológico, lo que realmente significa cada palabra, porque las palabras se conforman de unas letras que son como logos, que funcionan como imágenes, números y, y es un código, es el código con el que está hecha esta creación bueno, eh, y de donde desprende todos los demás idiomas. Entonces tú te llamas Elizabeth, que ya es una adaptación moderna al latín,
de ese nombre arameo hebreo, que también tuvo, no sé si sabías, pero la madre de Juan el Bautista se llamaba así, Oh, en la tradición del evangelio judeocristiano, pero su verdadero nombre era Elisheva y era prima de Miriam de Nazaret, pero todo eso son parábolas para nosotros el día de hoy. bueno, vamos a ver, vamos a hablar. Ojalá que nos alcance el tiempo para hablar de todo eso, si no en otras entrevistas. Claro. A mí me encantaría, porque es que te he visto contando tantas cosas maravillosas, de tantas experiencias, tantas conversaciones con, vamos a decirle, con Dios, tantos mundos, tantas dimensiones que has conocido. Pero vamos a empezar por algo que me encanta siempre cuando yo entrevisto a alguien que sé que desde niño tiene algún, algún don, no sé si llamarlo don o desarrollado algo que todos tenemos, pero que algunos no desarrollamos. Y me encantaría que me contaras de ese niñito que tenía esa intuición que ahora puedes decir que es telepatía, ¿no? Pero sabes que eso no lo invento yo, ni eso no es algo que yo me inventé. ¿Sabes quién había dicho eso ya? El método Silva de control mental de un ingeniero que arreglaba radios que vivió en la frontera de México. Conozco perfectamente su historia, sí, maravilloso. Ah, ese libro estaba en mi casa cuando yo estaba niño. En ese libro cuenta cómo uno puede atravesar el miedo en su mente y entrar en una dimensión en la que el sueño, que es donde está la fantasía, se puede acceder voluntariamente, que también es lo que practicaron como hipnosis, que también es lo que se practica en la meditación, porque finalmente son técnicas de lo mismo, de meditar y conectarse en la conciencia, que eso es lo que realmente es la espiritualidad. La espiritualidad es el trabajo de hacer consciente algo que está en el inconsciente. Y a ver, tú, cuando niño leíste ese libro, ¿cómo fue? Estaba en mi casa, yo tenía contacto con esos libros, los podía coger, los podía tomar, pero no fue el primer libro que leí. Yo desde muy niño aprendí a leer, muy pequeño, y aprendí a leer aparentemente por mi cuenta, aunque fue mi padre, que es un escritor, que estaba experimentando con una forma de enseñanza de la literatura a los niños a través de juegos, que ha sido la carrera de mi padre toda su vida. Eso es lo que él se dedicó a desarrollar y lo que más éxito le ha dado como escritor y como profesor y maestro de escritura creativa. ¿Cómo se llama tu padre? Se llama Luis Fernando. Luis Fernando Y, Macías. sí, claro. Y si buscas, tiene publicaciones de poesía, de novela, de cuento, relato. Y yo trabajo con él, incluso aún, todavía trabajo con él, como su asistente en taller de escritura creativa para personas de tu edad, incluso para mayores. Hemos estado con varios que han estado con nosotros y han partido también, que ese también es el tema que tu canal maneja. Mm, Eso está y, interesante. Eso está y la interesante. literatura, la literatura es algo muy especial porque es la manera como el ser humano se ha enfrentado con el tema de la muerte o del más allá. Porque el que escribe escritura creativa está como de alguna manera, ese ejercicio lo impulsa a enfrentar ese tema. Si tú ves casi toda la literatura de alta, digamos, de gran factura, el tema principal es ese, porque realmente los temas más humanos, más importantes son los que tratan las artes. Sí, porque además hablar de la muerte es sí, realmente hablar de la vida, ¿no? Que Claro, claro, exactamente, porque es la unidad de toda la creación y de todo el universo. Pues la muerte en esta creación hace parte por un tiempo como maestra, pero también sabemos por los textos sagrados antiguos que hay un plan
para que ya deje de existir también, porque no se va a necesitar más. Sí, Y de eso también trata la literatura, de lo que es la inmortalidad, de lo que es el entendimiento y la conexión con la divinidad. Todos esos temas se tratan en los talleres de escritura creativa, porque son los temas humanos y es lo que, como de manera laboral, me he dedicado más tiempo. Aunque yo soy músico desde niño, como músico he trabajado menos que como director de escritura creativa, como una especie de entrenador de otros escritores. No sé si conoces que existe el escritor fantasma. bueno, yo te puedo decir que yo soy ghostwriter, bueno, se dice así en inglés. Ok. Yo he En escrito libros inglés. para otros. Yo también, yo también hay varios libros publicados que o los acompañé o a otros los escribí. eh, y, y ese ha sido mi ejercicio y eso es parte de una herencia que recibí directamente de mi padre que aún vive pues y todavía estoy aprendiendo con él y trabajando con él. Maravilla. Bueno, Y entonces, tengo esa fortuna, no todo el mundo tiene no, la fortuna es una de... bendición trabajar con su padre todavía, ¿no? Qué bueno. Sí. Mira, ok, esa intuición que tú además la recomiendas, porque te he escuchado diciendo que tú le recomiendas a la gente no seguir a nadie, sino seguir la intuición. Esa intuición, yo antes decía que ahora lo puedes ver como telepatía. Yo no sé si estoy equivocada en mi entendimiento de lo que hablaste, Claro, pero es un músculo, la intuición es un músculo de la mente, se puede ejercitar. Todos tenemos esa intuición, claro. ¿A quién no le ha pasado que suena el teléfono y antes de que suene está pensando en la persona que va a llamarle o que le está escribiendo? Eso todo lo hemos vivido, eso es una afinidad en la distancia. Y eso en griego se diría tele, que significa distancia, y patía, que significa afinidad, comunicación, de donde viene la palabra empatía. Entonces, tú y yo en este momento también estamos hablando telepáticamente. Lo que pasa es que nos parece que telepatía tiene que estar, digamos, la pantalla y la persona, la imagen ahí para poderlo creer. Pero resulta que existe una telepatía que es la comunicación sin cables. Y de hecho, el Wi-Fi y la tecnología que tenemos ahora solo es un ejemplo de que eso existe. Solo es la prueba física, científica y real de que es posible que haya comunicación de ondas electromagnéticas a distancia. Eso hace unos años era considerado brujería y después ciencia ficción. Y ahora nos damos cuenta que es real. Y que no solo eso, sino que el ser humano también está construido con los mismos elementos. Tenemos unas antenas, unos receptores que pueden codificar información, la pueden recibir en forma de imágenes, forma de números o en forma de palabras o en forma de vibración, de sonido. Tenemos eso por el creador diseñó un radio para poderse comunicar con nosotros en la distancia mientras él está por allá en otro mundo, de pronto creando otro universo, abriendo otra dimensión. Entonces en esta dimensión se puede comunicar con los que están en otras dimensiones. Eso no es, eso no es diferente a estar hablando tú y yo en este momento, en esta conversación, mientras tú estás en Estados Unidos y yo estoy en Colombia. así es. Y mira, para quienes no te conocen, yo entiendo que tú no, o sea, tú no profesas ninguna religión, todo lo contrario, has cuestionado las religiones, pero Mm, eres un gran estudioso de las escrituras, de las antiguas escrituras. Mira, Cuéntame un poco. a mí lo que me gusta mucho es la palabra. Por mi trabajo con escritores, tengo que tener una relación con la palabra muy cercana. Entonces, a mí me gusta mucho la etimología, es uno de los temas que más me apasionan. Entonces, buscando la etimología de las palabras,
llegué al griego, al arameo y al hebreo, porque es la raíz de todo lo demás. ¿Y cómo se puede saber eso? Porque, mm, mira, hay un libro de Abraham que se llama el Sefer Yetzirah. En ese libro, el padre Abraham explica cómo hay 22, digamos, códigos primarios que sostienen toda esta creación y están relacionados entre las estrellas, todas las dimensiones de la creación, o sea, el mundo astral, las estrellas, el mundo de los vegetales, el mundo del agua, los elementos primarios, los describe tal como son y cómo fue la creación original. Y la única manera de explicar eso es a través de las letras hebreas. Es la única manera de poderlo codificar y dejarlo escrito en una forma de código. Es muy curioso, el ADN humano también tiene 22 cromosomas que al unirse generan otra vida nueva, un nuevo humano. Y las 22 cromosomas masculinos y los 22 cromosomas femeninos definen al nuevo humano, ¿sí? Y las escrituras dicen que lo primero que creó el creador fue, en el griego está escrito como logos, es el logos. Los logos son esas letras, porque esas letras funcionan como logos, porque son una información hecha en un dibujo. Letras ¿Qué de es, un... qué es un logotipo de una empresa? Es un dibujo que condensa una información. Eso es el logo. Entonces, lo mismo pasa con el hebreo y el arameo. Cada letra es un dibujo que tiene una información condensada en una imagen. Y esa imagen sirve para crear todos los conceptos. Entonces, por ejemplo, en hebreo o arameo, Dios se dice El, que es tu nombre. El I, Sabet, pero que en arameo sabemos que se dice Eliseba, Eliseba. Se parece un poco, hay varios nombres similares, familiares a Elisheva, Eliseba, hay otro que es Eliseo, que es Elisha, Elisha, y hay otro que es Eliyahu, ¿sí? El último que te dije, Eliyahu, en español le llamamos Elías. Tú has escuchado ese nombre porque es un nombre muy común. Claro que sí, pero te pregunto algo con relación a los nombres. ¿Es importante el nombre que llevamos para El Dios? nombre que tú llevas es una codificación de una vibración que define tu misión, tu misión hasta este momento de vida que llevas. Si tú cambias tu nombre, va a cambiar toda tu vida. Por eso es que los maestros en algunos casos recomiendan cambiar los nombres y por eso ves que cuando alguien tiene un karma muy pesado, la única manera de redimirlo es que tenga un nuevo nacimiento y tenga un nuevo nombre para poderlo sacar en lo que estuvo viviendo, transitando toda su vida. Entonces, no sé si has visto, hoy en día hay muchas personas rebautizándose, cambiándose el nombre y recibiendo inspiración desde lo alto. Y ellos ni siquiera comprenden muy bien lo que significa sus nombres, lo van entendiendo, pero es porque no conocen el arameo. Si conocieran el arameo, ya podrían entrar en la dimensión de empezar a navegar los significados que están en cada sonido y en cada letra. Y lo interesante es que tú comenzaste a conocer esas lenguas de una manera como natural, ¿no? Según lo que tengo entendido. No, sobrenatural. Sobrenatural, ¿cierto? Sobrenatural, sí, porque eso es en los evangelios aparece como la investidura del Ruach HaKodesh o del Ruach de santidad que aparta, que la manifestación visible de eso es que se hablan en las lenguas ancestrales y las lenguas celestiales. Y eso lo que te permite es que te abre tu entendimiento porque las conexiones neuronales de ciertas partes del cerebro están asociadas a esos lenguajes. Y al abrir esos lenguajes, tú puedes tener una libertad de expresar alabanzas al creador, gratitud y una cantidad de cosas que si no tienes eso, es muy difícil de expresar. Es difícil atravesar
la carne humana como tal y expresar el ser espiritual que habita en tu templo. Sí, bueno, como verán, el conocimiento de David en esta materia de lenguas antiguas y es maravilloso. Pero también, además, David ha tenido tantas experiencias paranormales, como él dice, em, desde joven, ¿no? Y no las vamos a detallar todas aquí porque de verdad que no nos va a alcanzar el tiempo, pero entre las experiencias que yo he escuchado que tú tuviste, además de la que tuviste en Machu Picchu, tu encuentro con aquel ser. Eso mm, que pasó en Machu Picchu es un nuevo nacimiento normal que de lo que se practicó en el pueblo sacerdotal de la antigüedad, el conocimiento que viene de los hebreos, del pueblo hebreo, de Abraham y de antes de Abraham, de los antediluvianos, de Hanoc y toda la descendencia de Adán. Para muchos de los que ven este canal, inclusive para mí, todas estos personajes son un poco como ajenos a mí, o sea, no tengo conocimiento. Entonces, lo, Claro, lo que sí es maravilloso es el aprendizaje que tú tuviste y cómo lo puedes compartir de una manera en que quienes nos están escuchando y yo misma podamos captar la esencia, ¿verdad? De todo eso. Por ejemplo, tú tuviste un viaje con un personaje, un ser de luz, que te llevó a otras dimensiones, a mucho más altas, y tú pudiste ver a una ciudad que es como la ciudad, bueno, tú lo vas a contar mejor que yo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de nos relatas un poco de eso? bueno, después de que tuve la experiencia en Perú, empezó como una especie de entrenamiento, de aprender a convivir con esa conexión. Es difícil porque eso te abre tanto la conciencia que te das cuenta cómo está construido el mundo. Entonces se te dificulta relacionarte con muchas personas. Entonces yo empecé a buscar la afinidad donde había personas que habían tenido la misma experiencia que yo y encontré muy pocas. Estuve transitando en las comunidades de varias religiones, escuchando lo que ellos tenían para decir. Y lo que yo me pude dar cuenta es que había muy pocos que tuvieran una real conexión directa con la fuente. La mayoría estaban simplemente siguiendo un patrón, siguiendo un maestro. Pero yo ya no podía seguir un maestro porque se convirtió en mi maestro el creador por la experiencia profética. La conexión directa con él expande toda la conciencia y te permite entender todo lo que ha sido tu vida, por qué todos los acontecimientos que te han ocurrido. Es como que se te abre la vida como un libro y lo puedes empezar a leer y empiezas a ver tu transitar, tu camino, te das cuenta cada decisión que tomaste, cómo la creaste, cómo la empezaste a nombrar, luego cómo se materializó y te das cuenta que no puedes culpar a ninguna persona por nada de lo que te ha pasado porque todo ha sido tu propia decisión y entonces ahí sales del mundo porque el mundo está basado en esa culpa. El sistema del mundo está basado en esa, una culpa que no sabes qué hacer con ella, entonces tienes que buscar a quién descargarla. Pero cuando esa culpa tú la asumes y atraviesas esa culpa y te das cuenta que no se trata de culpa, sino de responsabilidad, de responder por lo que has creado, entonces empieza toda una nueva vida, una verdadera vida y te das cuenta que la eternidad es la eternidad y que el tiempo acá es muy poco comparado con la eternidad y que la vida y la experiencia humana solo es un paso en lo que somos.
en lo que está dentro de nuestro ADN más profundo y la razón por la que fuimos engendrados, concebidos, creados, imaginados y materializados, y que después de este camino como humano hay muchas dimensiones en las que se sigue aprendiendo, se sigue tomando decisiones, se siguen viviendo experiencias en otro nivel, con otros poderes, con otras habilidades que aquí son fantasía. En otros mundos eso es lo normal. Y eso lo muestra la literatura también y las películas, como fantasía. Pero la mayoría de los seres humanos que están muy apegados no han resuelto esa culpa, siguen en el sistema del mundo y son esclavos del sistema del mundo. Entonces, la buena noticia es que se puede salir del sistema del mundo y aún así seguir viviendo aquí en esta tierra, en este paraíso, y construir la vida que uno quiera, pero ya en conciencia. El cielo en la tierra, como se dice, ¿no? Sí. Sí, correcto. Las dimensiones celestiales unidas a lo que es la materia física de este mundo. Ahora, tú dices que se puede salir de este sistema, vamos a decir, hay gente que denomina la Matrix, ¿verdad? Salir de esta Matrix. Claro, el útero, cuando una persona tiene la perspectiva de la inmortalidad, ve la muerte simplemente como un nacimiento, como un salir del útero, como un salir de la madre. Y es real, eso es correcto, eso es una buena metáfora. Pero los antiguos sabios dicen que iba a haber un momento de esta creación en el que un despertar de conciencia tan potente iba a generar que se pudiera salir de esta dimensión sin morir. Ok, que Pero eso no lo iban a hacer todos, sí. piensa que eso es lo que está sucediendo hoy en día, eso que la gente llama el despertar de la conciencia, el salto a la quinta dimensión, como se llame, ¿es eso? Eso es lo que estamos viviendo precisamente. El apocalipsis, la revelación, o sea, la revelación de quiénes realmente somos, descendientes de quién, cuál es nuestra verdadera herencia y esa herencia que trae. Y entonces, eso es en eso estamos en este momento como colectivo. Lo que pasa es que el colectivo siempre va a ir un poco más lento que los que van al frente con las trompetas. Pues en una batalla, primero hay unos con unas trompetas tocando, anunciando la victoria, porque ya hubo una victoria. Y viene ya detrás el pueblo. Entonces, en lo colectivo, hay unos que tienen el servicio como sacerdotes, como los que anuncian, los que van al frente, adelante, rompiendo los aires para poder entrar a lo que es la herencia. Y oye, Así. Uh-huh. perdón, el salir de este sistema, salir de esta Matrix, me imagino, bueno, es un tema debe ser muy amplio para tratar, pero hay algo puntual como lo básico que tú puedas compartir. Sí, claro. Solamente se puede salir a través de la conciencia. Es algo en la conciencia. Se vive primero en la conciencia y luego se materializa en la realidad. Y se hace un trabajo en la conciencia a través de aceptar todas las creaciones que se han hecho hasta el día de hoy y tomar la decisión consciente de empezar a hacer una creación nueva, conectado con la fuente, directamente, sin intermediarios, como es la voluntad de la fuente, que así se ha hecho en este tiempo. Hubo Es tiempo para que directamente, hubiera directamente con Dios, que entiendo. con Dios, directamente con el Dios eterno, con el creador del universo, con el único, porque siempre se ha sabido en nuestro pueblo que solo existe una fuente de donde vino todo un creador absoluto.
Y es esa conexión con ese creador absoluto en la conciencia lo que te permite primero salir de ser esclavo del sistema y empezar a vivir dentro del sistema, pero con todas las reglas del juego a tu favor. Ok, para ti, ¿cómo son los esclavos? ¿Qué actitudes tienen los esclavos del sistema y qué actitudes tienen No los... han lidiado no han lidiado con tres cosas. Y eso es lo que revela el Sefer Yetzirah, pero está codificado en letras. Y los que lo han leído se van a dar cuenta. O sea, las letras Bet, Gimel, Dalet, que significa Bagad, que significa la ropa. No han lidiado con la desnudez, por eso es la ropa. Luego, ahorita hablamos lo de qué significa la desnudez, porque la desnudez es estar sin espíritu, no tener el espíritu. La ropa es el espíritu, eso es lo que viste, porque lo que cubre es la vergüenza. Entonces ya viene la segunda palabra, que es Kippur, que es Kaf, Pei, Resh, Kippur, cubrir. Y eso está codificado en el lenguaje de la Torá, en el templo, pero si uno lee esa Torá con la conciencia baja, va a crear una religión de rituales que no va a comprender. Y eso es lo que hemos vivido hasta ahora. La Torá no fue escrita para crear eso, la conexión con el Creador no era para eso, sino que la baja percepción del humano no entiende las palabras sino en lo literal, y lo que hacen es unos rituales que tienen un significado inconsciente, pero no lo saben entender, pero el significado está cuando conoces las letras y lo que cada letra significa, representa las palabras que forma y lo que te anuncian. Te dicen que las tres cosas que tiene que lidiar el hombre es el miedo, la vergüenza y la culpa. ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿Te lo inventaste? No, eso está en el Génesis de la Biblia. Cuando lo primero que le pasó a Adán, cuando se separó del Creador, es que sintió miedo, entonces se escondió. Y luego cuando el Creador le dijo, ¿dónde estás? Entonces él dijo, es que me escondí porque estoy desnudo. Entonces se sintió desnudo y obviamente no era desnudez física porque él ya estaba desnudo. Ahí dicen que ellos andaban desnudos y no tenían vergüenza. O sea que la desnudez de la que está hablando ahí es la desnudez de estar desconectado del Creador. Esa es la desnudez de la que habla eso. O sea, no tener el espíritu, que es la luz. Eso produce miedo y eso produce vergüenza y eso produce culpa. De lo primero que hizo cuando le dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás sin espíritu? Le dice, porque la mujer me dio lo que dijiste que no se podía. O sea, le echó la culpa a su mujer. Y eso fue la fundación del mundo. El mundo se fundó cuando el ser humano, el primer hombre, le echó la culpa a su mujer. Y la redención del mundo es cuando el hijo de Adán asume la responsabilidad de todo lo que creó, y ese es el Mesías. El Mesías asume toda la responsabilidad y se la echa encima y dice todo es por él, y es verdad. Y así redime y atraviesa la muerte y regresa a la inmortalidad. Esa es la historia de esta creación resumida. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cada persona? Resolver el problema de esa desconexión que le da miedo, vergüenza y culpa, porque si sigue en miedo, en vergüenza y en culpa, no va a prosperar, o sea, va a ser un esclavo del sistema. El sistema lo va a poner a trabajar de sol a sol, a no poder disfrutar lo que se gana, porque el sistema se va a alimentar de esa culpa de él. Finalmente, todo eso se traduce en la situación en la que vives materialmente, dónde vives, con quién y por qué, porque eso ya en la parte física se materializa de otra manera, pero cuando lo tratas el tema y lo resuelves, o sea, que regresas a la conexión, ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay miedo, entonces ya eres un hijo y ya todo lo que le pidas al Creador te lo da, porque es tu Padre. Es otra relación con la creación, y eso es de lo que trata el Evangelio, las buenas nuevas del reino del cielo en la tierra. No sé si Bueno, lo resumí, si fue claro o no. no, no, súper claro. Bueno, yo lo entendí súper claro, sí. Eh, entonces,
ah, volviendo a lo de este momento que estamos viviendo, y yo escuché de ti también que, que hay como un periodo en el tiempo lineal este de nuestra dimensión, de nuestra tercera dimensión. Hay como un tiempo, vamos a decir, de 2 años, o dijiste de 2 años, Pero lo que donde... yo dije es, mira, yo solamente aparecí en la entrevista con Nuevo Tiempo, perdón que te interrumpo, porque estudiando el hebreo, leyendo el libro del profeta Daniel, que está original en parte en hebreo y parte en arameo, cuando lo leí con el código, entendiendo las letras, lo que significan las palabras, y sabía que eso no solamente dice el acontecimiento, sino que además tiene que hablar sobre el tiempo, porque el creador escribió este mundo en tres dimensiones, que son el número, la vibración del sonido y la palabra. Eso es lo que generó esta creación. Entonces, los números y las palabras son una sola cosa. Entonces, el tiempo tiene que haber unos ciclos y tiene que haber un fin de un tiempo y un comienzo de un nuevo tiempo. Por eso aparecí en el canal Nuevo Tiempo, porque me pareció que era coherente con lo que había descubierto en el libro del profeta Daniel, que muy bueno. Además que me di cuenta que muchas personas que estaban canalizando estaban hablando de la misma fecha que yo llegué por otro medio, porque yo estaba siendo dirigido por la conexión con el creador a leer en esos libros y a sacar mis propias conclusiones, a preguntándole a él. Y cuando descubrí, escribí el artículo, dije, ¿yo qué tengo que hacer con esto? Y lo tuve guardado durante meses, hasta que un día me dio por empezar a ver videos de Nuevo Tiempo, me llegaron y empecé a verlos, no sé por qué. Cuando empecé a ver que decían del mismo tiempo, dije, yo tengo que compartir esto. Un deber. Ya entendí que era lo que tenía que hacer con esto. Y así fue como empezó esta carrera de entrevistas. Y Y bueno, en esta carrera de entrevistas lo que estoy transmitiendo es lo que está también en el artículo, que para la fecha del Yom Kippur del 2025 se cumplen 70 jubileos, 70 veces 7, desde que Josué, el primer sucesor de Moshe, Yehoshua en el lengua hebrea, el primer sucesor de Moshe, entra en la tierra prometida. Y eso es una parábola para nosotros, porque en este tiempo la tierra prometida ya no es un lugar físicamente hablando como lo conocemos ahora. La tierra prometida es la herencia de la inmortalidad, porque ya pasó el tiempo en el que había que conquistar una tierra como tal. Ahora lo que hay que conquistar es otra cosa. Lo que hay que conquistar en este tiempo son lugares celestiales, que fueron los que abrieron los profetas, los que fueron arrebatados sin muerte, como Eliyahu, como Hanoc, que empezaron a crear la ciudad celestial en otra dimensión, con otros materiales y en otro cuerpo nuevo. Y esa ciudad celestial se llama Yahor Shalom. Y eso en hebreo significa la luz y la plenitud y la paz del ser, Yah, que es el nombre divino que también tiene el profeta Elías, Eli y Yahu. El nombre del profeta Elías es mi Dios, Eli, y Yahu, mi Dios es Yahu. Eso es lo que eso significa su nombre. Y no se llama Eliejo ni Eliejo, porque muchas personas piensan que se dice Jehová, el nombre de las 4 letras hebreas, pero no es coherente con lo que los antiguos nos dicen, que se pronuncia el nombre de Elías, es Eliyahu. Y Yahu significa aquel que es. Ese es muy sencillo, el que es lo mismo que cuando yo soy el que soy. Aquel que es se me presentó. Cuando Moshe en la historia del Éxodo dice, ¿y quién les digo que me llamó? Dice, diles que el que te llamó es el que es. Yo soy el que soy, te llamó, diles así. Claro, y de ahí viene de ahí viene Yahu, el que es.
Y la ciudad de luz se llama Yahor Shalom, la plenitud de luz en el ser. Una ciudad donde todos quisiéramos vivir, donde la luz es gratis, todos los servicios son gratis porque son de todos, luz y todo lo que se necesite, agua y aire, o si allá no se respira aire, sino éter, lo que sea que se respire. Es la ciudad que, lo dicen los profetas, va a descender a esta creación a la vista de toda la humanidad, y la humanidad se va a asombrar y van a ver los que nunca murieron y pudieron resucitar sin morir, transformados en seres celestiales, salir volando y subir a la ciudad celestial y ir y volver. Eso está en los profetas, desde el profeta Hanoc. Eso está en los antiguos sabios del pueblo de la luz. Como que eso es una realidad, una certeza, que eso va a ser así. No es como un sueño, una visión, no, eso es una certeza. Y cuando eso ocurra, es la redención de este mundo, porque la muerte va a dejar de existir. Porque ya no va a haber escasez, ni pobreza, ni falta de conciencia, ni maldad, ni siquiera va a haber maldad. No va a existir el sistema de karma, de culpa, que es el que mantiene este mundo funcionando. Ya se va a perdonar todas esas deudas y se va a recuperar nuestra verdadera naturaleza. Entonces las escrituras nos dicen que antes del diluvio hubo unos ángeles que cayeron. Esos son parábolas. Todo eso son parábolas, y esa es la razón por la cual el maestro Yeshua todo lo enseñaba en parábolas, porque él sabía que la parábola es la única verdadera herramienta para poder enseñar las verdades. Cuando tú hablas de Yeshua, te refieres al que conocemos normalmente como Jesús, ¿no? Claro, ¿y de dónde viene? ¿Por qué le llaman Jesús? Porque hay personas que dicen que no se puede decir su nombre y estas cosas. No, para que salgan de dudas de una vez, les voy a decir que esa investigación a mí me la pusieron por tarea. Es muy sencillo, para que de una vez los que están escuchando voces por ahí, no, muy fácil, miren. En arameo se dice Yesú, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Se puede hacer con S suave o con Shin dental o labial, Sua o Shua, porque es la misma letra, diferente pronunciación dependiendo de dónde vivas. Como hoy en día los argentinos dicen llegar, y nosotros en Colombia no decimos llegar, decimos llegar, y es la misma letra, la misma palabra. Entonces, lo mismo ocurrió en ese tiempo, en el arameo galileo que hablaba el maestro. Su mamá le hubiera dicho a él Yesu, en cariño, Yesu, y a él le decían profe, rabí o rabuni, el profe Yesu, ay, vino el profe Yesu, ay, viene el rabí Yesu, el rabino Yesu, ah, sí, que están hablando con el rabí Yesu, que está enseñando que un nuevo camino, que fue donde Yohanan, o sea, el Juan el inmersor. Listo, Yesu, nuestro tatarabuelo. Yesu, los latinos, los romanos que estaban allá, le hubieran respetado su nombre, hubieran dicho Yesu, Yesu. Y es verdad, y hasta hoy en día en las Biblias que están en latín aparece como Yesu, y en las canciones, las alabanzas y todas esas cosas que se hicieron en la Edad Media, aparece Yesu. Pero los griegos, si hubieran dejado el nombre como Yesu, para ellos era un nombre femenino, era un problema. Para hacer un nombre masculino tiene que terminar ous, ous, como cualquier nombre masculino en griego. Ous. Entonces ellos le empezaron a decir Yesous, Yesous, y aparece escrito como Yesous. Igual como a Yehoshua también le llaman Yesous. En la versión de la Biblia Septuaginta en griego, el nombre Yehoshua aparece Yesous. Listo, para finalizar, en el siglo XVII se inventaron la J, no existía la J, y la J empezó a ser muy útil, no sé por qué razón, y a partir de ahí empezaron a usar el nombre Jesús, Jesús. Y luego, modernamente, para que sea más fácil de hablar, ya le llaman Jesús o Jesús. Y en inglés, Jesus.
se deformó mucho, pero lo único que muestra eso es la historia, la asimilación en las culturas de un nombre, pero en esencia su nombre Yeshua o Yeshua es muy bello porque significa la salvación. De hecho significa salvar, es el verbo salvar, Yasha. Entonces Yeshua, Yeshua significa como mi ruego fue escuchado y fui salvado. Eso es Yeshua. Eso significa ese nombre. Muy bello, más bello en el original que en el moderno Jesús, obviamente, porque el Jesús no tiene una raíz etimológica que podamos buscar porque no la tiene, porque lo que fue una invención, un nombre que se fue deformando. Y por eso es que es tan importante que volvamos a las lenguas antiguas, porque ahí está en esencia pura lo que significan las cosas. Mira, David, ¿y tú que has tenido tantas experiencias? ¿Has tenido alguna experiencia con Jesús? O si no, pues dime qué papel, qué importancia, qué es para ti este Yeshua, ¿cómo se llama? Jesús, como lo conocemos. Él siempre ha sido mi rabí, mi rabuní, toda la vida. Mi principal rabino ha sido él, para que sepas. O sea que él siempre ha sido mi maestro, desde que era un niño. Y la primera persona que me leyó a mí el Evangelio fue mi papá, cuando yo tenía por ahí 4 o 5 años de edad. O sea que mi papá no solamente me leía poesía, literatura, cuentos fantásticos, también me leyó el Evangelio. ¿Cuándo estuviste consciente de tu conexión con Jesús o Yeshua? Siempre. ¿Cómo se daba, cómo se manifestaba esa conexión? O se manifestaba. Comunicación telepática siempre, desde niño. Ajá, y volvemos al principio de la entrevista. ¿Cómo es esto de la Sí, como sea, yo conversaba siempre en mi mente con él. Siempre. Estaba instalado en mi mente esa conversación. Y venía de cada vez que estaba en un momento de mi vida coyuntural, de que, de que tuviera cualquier momento difícil o un reto, venía con más intensidad, como es lo normal. Y hoy en día, Y hoy en día entiendo todavía más eh, de dónde vengo y quién es mi tatarabuelo. Hoy en día entiendo más quiénes son mis ancestros. Lo tengo más claro. Ahora soy consciente de eso. En esa época era como si fuera una fantasía, algo como que yo no entendía por qué era como era, pero era así. Y ya después de que empecé a tener todas tantas cosas que he vivido hasta ahora, pues cada vez lo tengo más claro y yo sé yo sé de dónde vengo y también sé para dónde voy. es importante saber de dónde vienes y digo, no tú, sino en general, es importante que sepamos de dónde venimos y para dónde vamos. Hay gente que puede decir que no saber a dónde perteneces te da poder y saberlo te hace vulnerable, pero no sé si sea verdad. Depende. Porque si lo que estás es en un momento de aceptación, entonces es mejor saber de dónde vienes y a dónde vas. Es lo mejor. Pero si estás en un tiempo de negación, no quieres saber de dónde vienes ni a dónde vas. Eso es lo que ocurre. Y todos tenemos que vivir también esa experiencia humana de la negación, es parte del camino. Como pasa siempre cuando alguien, me estabas poniendo el tema, alguien pierde un ser querido, siempre va a pasar por un tiempo de negación, como
ya lo tienen estudiado los que estudian ese tema. Bueno, es igual, de alguna manera es lo mismo con todas las cuestiones más importantes y más profundas de la vida. Tú también has dicho que todo el universo, las fuerzas del universo están pendientes de lo que está sucediendo acá en la Tierra. Y que, bueno, que el destino de la humanidad es un destino muy glorioso. ¿Me puedes hablar un poquito sobre eso? Y porque, mira, el plan del creador es la redención. ¿Tú sabes qué significa redimir? Bueno, mejor que tú no, cuéntamelo tú. Redimir es que te vuelven a poner en una posición que tuviste antes y hasta mejor. Que tuviste una caída en un momento de tu vida y cuando te redimen es que vuelves a recuperar eso. Bueno, y si la humanidad fue creada inmortal, si la humanidad en realidad viene de los seres celestiales, somos descendientes de los seres celestiales. Si esa es la verdad, la redención significa que el destino de la humanidad es la inmortalidad. Pero la humanidad tiene que entender que todas las parábolas sobre los ángeles caídos y sobre todo lo que cuentan los escritos antiguos, lo tiene que aceptar, que la humanidad es todo eso. El humano mm, es muchísimo más que un animal. El humano es el resumen de toda la creación. Es la imagen y la semejanza del creador y de toda la creación. Y eso es lo que dicen los textos sagrados realmente. Así que el destino de la humanidad es volver a ser así, es volver al origen, volver volver al reino de donde viene, volver al jardín de donde fue cultivado originalmente. Porque de todas maneras somos cultivos, somos semillas que crecen en una matriz, como estabas diciendo ahora, y que esa misma experiencia de salir de un huevo como un reptil, igual al ave o igual al reptil, el hombre también tiene una etapa que es huevo, que es semilla, que es como una serpiente que nada y entra en un huevo y fecunda el huevo. Ese es el origen de la humanidad. El origen de la humanidad es igual al del reptil. Pero el humano no puede seguir apegado toda la vida a esa parte reptil que tiene que superarla, tiene que vencerla. Y eso es lo que habla la simbología esotérica de todo lo que está sobre la serpiente, sobre vencer a la serpiente, sobre el diablo, todo ese imaginario es porque el ser humano tiene que superarse a sí mismo, porque fue hecho con esa codificación para pasar de ser un ser apegado a ser un ser libre y sin miedo e inmortal. Ya has te pronunciado en distintas oportunidades a lo largo de la entrevista la palabra inmortalidad. Claro, inmortalidad. Porque la inmortalidad es finalmente el tema central del Evangelio, que fuiste tú la que me puso el tema, que me contaste que tu esposo te lee los Evangelios. Y yo te iba a decir algo muy bello en ese momento que para demostrarte por qué las traducciones son pobres comparados con el original. Te puedo dar una pequeña cápsula, Claro que sí. una microconferencia. Mira, la palabra Besorá es la que traducen como evangelio, buena nueva. Pero en hebreo, realmente Besorá no tiene nada que ver con una noticia, sino que la raíz de eso varios conceptos. Primero está la palabra basar.
que en hebreo, en lengua hebrea significa carne. Pero además tiene la palabra zar, que significa osor, que significa príncipe, y ra, que significa ver o revelar o manifestación, manifestar. Pero además está asociado con la luz, porque la luz se dice or. Entonces tenemos la palabra besor ra, un concepto muy definido por la propia etimología hebrea. Significa, la letra B significa adentro, por dentro, o sea, lo que está dentro. Sar es el príncipe y Or es luz y Ra es la manifestación. Entonces, Besorá es lo que significa más, no significa buenas noticias, significa la manifestación del príncipe que está dentro, el príncipe de luz que está dentro. Eso significa evangelio. En lengua hebrea, solamente la etimología. Entonces, al pasar esa palabra, besorá, a la palabra evangelio, ya se pierde el significado, lo que realmente significaba besorá. Pero igual, o sea, solo la palabra besorá define una cantidad de cosas más allá de la palabra evangelio, porque la palabra evangelio solamente logra decir mensaje bueno, evangelio, mensaje bueno. Bueno, el buen mensaje, el evangelio. En cambio, la palabra besorá es otra cosa. Y si estamos hablando de Yeshua, Yeshu, el maestro Yeshu, hay una parte muy bella cuando estaba enseñando en su pueblo. Eso está en el libro de Yahuhanan, que llaman Juan, por allá en el capítulo 10, para los que les gusta corroborar lo que se dice. Él está hablando con unos de la secta de la religión de fariseos. Y él pero habían unos de ellos que ya habían creído y habían dicho, este sí parece que es el que habían dicho los profetas, el Mashiach ben David, porque decían, este man es de la familia del rey David, porque este man es hijo de Miriam, de Joseph, y esos manes son de la tribu de Yahudá, y si son descendientes del rey David, es verdad. Y eso se lo podían corroborar con un documento. Y este maestro, este rabí, está diciendo cosas que muy poquita, no, solo los maestros más perseguidos habían dicho, pero tiene razón, no ha dicho nada que no sea cierto. Y entonces, eso fue después de que se multiplicaron unos peces y unos panes, ¿sí? Entonces al otro día fueron a buscarlo y él les dijo, ¿sabe ustedes por qué están aquí hoy? Porque quieren que les vuelva a dar el almuerzo, ¿cierto? Como ayer almorzaron y comieron, vinieron aquí hoy, ¿cierto? Quieren almorzar, quieren otra vez, quieren que yo vuelva y haga lo mismo. Pero él lo dijo molesto, él no lo dijo él lo dijo, él estaba como, ¿ustedes por qué volvieron? Pues como, ¿para qué me van a seguir a mí? No entiendo, ¿por qué volvieron? Pues, entonces ellos no le decían a nadie, ¿ustedes por qué volvieron? Volvieron fue para comer. Ustedes quieren que yo les vuelva a dar comida, ¿cierto? Entonces les dijo, ¿ustedes por qué no más bien trabajan, pero por la comida que no perece, la comida que da vida eterna, comida que da inmortalidad? Y entonces ellos le dijeron, ay, Rabí, danos esa comida. Y él les dijo, mi comida es mi carne. Les empezó a hablar en misterio, o sea, les empezó a hablar en el hebreo antiguo, en el arameo antiguo, que ellos ya no podían entender. Les decía, Ejolí, mi comida, Ze Besorai, mi carne, Besorai. Pero ya te había dicho lo que significa Besorá. Y ellos no le entendían. ¿Cómo así que su carne? Ellos lo tomaban literal. ¿Cómo así que hay que comer la carne de caníbales o qué? ¿Cómo le ocurre? No, esta enseñanza sí está muy rara. Que ya tenemos que comer la carne de él, ¿cómo así?
Y se quedaron así, se quedaron sin entender. Y los discípulos le fueron a preguntar en privado, y maestro, rabí, ¿tú por qué les estás enseñando a ellos en misterios? ¿Por qué les hablas así? Y él les dice, porque es que el corazón de ellos está muy lejos de mi Padre. Entonces a ellos les voy a hablar en historias, para que ellos vean, pero no puedan ver. Porque si estuvieran conectados con mi Padre, ellos ya sabrían todo, no necesitarían venir a que yo les enseñe nada. Porque todo lo que yo le digo es lo que yo escucho de mi Padre. Y todo el que escucha a mi Padre viene a mí. Y si me escucha, sabe que lo que yo estoy diciendo es porque mi Padre me lo dijo. Y entonces ellos le, ellos le dijeron, maestro, esa enseñanza es muy difícil. ¿Quién va a poder aceptar que hay que comer tu carne? Y él llegó y les dijo, vea, ¿sabe qué? No se atormente porque le estoy diciendo. Y lo que yo les he dicho, todo lo que yo les digo es espíritu, es ruaj. Son palabras del código del ruaj, lo que significa realmente las palabras. La energía que está en las palabras. Yo no les estoy hablando de comida, ni mi sangre es verdadera bebida, no les estoy hablando de mi sangre literalmente, estoy hablando de quién soy yo y de dónde vengo. Y lo que tengo por decir, lo que tengo por decir no es mío, yo no me lo inventé, mi padre fue el que me dijo que dijera esto. Y ustedes no pueden escuchar mi mensaje ni lo entienden porque ustedes no son de mi padre. Si ustedes fueran de mi padre, entonces lo que yo les digo lo entenderían. Pero como ustedes no son de mi padre, no lo pueden entender. Y ese día, 3.000 personas lo dejaron de seguir. Y habían comido alimento sobrenatural. Eso pasó. Esa es una parábola para nosotros, el día de hoy. Y hablando de la palabra Besorá y la palabra Dam, que la palabra Dam significa sangre, pero significa semejanza. O sea que lo que les estaba queriendo decir es, el que quiera tener inmortalidad tiene que ser como yo, hablar como yo, pensar como yo y ser como yo. Es lo único que tiene que hacer. Wow. Qué maravilla. Me encantó eso. Sí, sí, sí. O sea que comer la carne es hablar como habla un hijo. Porque si no hablas como un hijo, siempre vas a hablar como habla un esclavo. Y si hablas como esclavo, toda la vida vas a ser esclavo, porque tú creas con tu palabra tu realidad. Y un esclavo no se queda en una familia para siempre, sino que llega un tiempo en el que ya se retira, le dan una indemnización, una paga y se va de la casa. Y hay gente que busca esa indemnización y se quieren ir de la casa. Y hay gente que quiere quedarse con mi padre porque es de la casa y ese siempre va a ser hijo, pase lo que pase. Bueno, qué bonito escuchar esto. Todo, me encanta, de verdad que sí. Y bueno, aquí podemos quedarnos, ¿verdad? Tanto tiempo. Pero Eh, esa es la razón, ese era un ejemplo que te quería dar para que vieras por qué la traducción es pobre en ujú. comparación con la experiencia de leer el código original, porque toca otras dimensiones que no logra tocar Pero entonces la tendremos que traducción. escuchar las tuyas para poder entender el código original, porque ¿quién habla arameo? No, Vamos hacia allá, todos vamos a hablar arameo. lo que dijeron sí, lo que va a pasar es que todas van a aprender lo que significa la lengua porque no es difícil. Un niño lo puede aprender. Yo tengo una hija que tiene 4 años, Raquel se llama, y ayer estaba leyendo un salmo del rey David en arameo y se lo estaba leyendo a ella, ella repetía conmigo y le mostraba los dibujos, las letras y le decía, mira, esto es este dibujo, esto es este dibujo. Ella lo entiende perfectamente. O sea, lo asimila, no es que ya lo entienda, ya lo sepa, pero lo asimila muy fácil. Cualquier persona que esté dispuesta y quiera aprender y esté conectado,
pues con mayor razón, si eso es una lengua inspirada por el creador se la despierta porque se supone que entonces es la misma lengua original que está en el ADN, en la genética. Son los Mm, mismos cromosomas ahí, solo que ya en conciencia. qué bonito, qué bonito. Me encanta. Yo que soy amante de la lengua. Wow. Bueno, A mí también eso, siempre los lenguajes así es lo que más me ha gustado y lo que más he trabajado en esta vida. mire David, un poco para ir cerrando, porque, bueno, ya definitivamente no podemos alargarlo tanto, pero definitivamente nos vamos a volver a ver con temas bien específicos. Este, hay una realidad y es que la gente sufre por, por el dolor que causa la pérdida física o la partida física, los cuerpecitos que ya no están, de seres queridos, ¿verdad? Em, Sí. ¿qué mensaje puedes darle a ellos, que son muchos los que nos miran aquí, que están en ese Mira, momento? el dolor es inevitable, es una experiencia humana. De hecho, si tú haces ejercicio, al otro día te duelen los músculos. Si caminas más de lo normal, al otro día te duele. Todo camino, en todo camino hay dolor en la experiencia humana, es inevitable. Pero el sufrimiento es tu decisión. El que decide sufrir eres tú. Porque si tú estás caminando o haciendo ejercicio y te duele y sabes que te está doliendo por el ejercicio, estás feliz. Ese dolor se convierte en parte de tu vida, parte de tu experiencia y lo atesoras como que estoy haciendo deporte, estoy creciendo, mis músculos se están fortaleciendo. Y si asumes esa misma actitud con los dolores que son no físicos, sino ya emocionales, entonces vas a tener otra experiencia muy diferente a la hora de enfrentar esa situación. Porque tu vida emocional no puede depender de las situaciones que estás viviendo. Tienes que aprender de esa situación y no quedarte ahí. Porque sufrimiento es quedarse en el dolor voluntariamente. ¿Y tienes alguna experiencia con duelos, con personas amadas que han trascendido su alma, que puedas compartir algo? Sí, pues recientemente tuve un gran amigo que era para mí como un hermano. Em, Durante varios momentos de la vida tuvimos la oportunidad de compartir y yo siempre fui como un hermano mayor para él, consejero, me tenía mucho cariño, a veces me dio trabajo en su emprendimiento. Yo también en un tiempo tuve el privilegio de ser su mentor y de ayudarle a desarrollar su emprendimiento y después fue muy exitoso, muy rápido. Y yo le compartí todo lo que sé del camino espiritual, en lo que sabía en su tiempo, lo que sabía hasta ese momento. Y él incluso tomó decisiones en pos de tomar un camino espiritual. Pero al final, todo el éxito que tuvo es como si no hubiera estado preparado para eso. Y eso le trajo consigo una vida muy desordenada. Y eso le generó una situación de un de síntomas de enfermedad. Y cuando fue a la medicina tradicional para tratar eso, porque sus padres eran profesionales de la medicina, no pudieron resolver el tema. Y yo lo acompañé en lo último también y le traté de explicar
lo que ya le había explicado tiempo atrás, pero ya era muy difícil de que le entrara el conocimiento, porque ya estaba esperando que algo ocurriera de un momento a otro, eh, y no había hecho el trabajo de conciencia de entender cómo fueron esas decisiones que tomó que lo llevaron a desarrollar eso tan rápido en la vida. Y eso fue, para mí eso fue duro, fue perder eso, pues, o sea, tener la experiencia de haber perdido porque es algo que invertiste, querías ver que floreciera de otra manera y no verlo fue enfrentarme a aceptar que por más que yo quiera eh, ver en los demás otro tipo de cosas, cada uno es libre y tiene, eso es inalterable, esa libertad de elección que tiene cada persona. Cada uno elige lo que quiere aprender en la vida que le dieron y hasta dónde quiere llegar en su aprendizaje. Y hay personas que eh, eligen las imágenes por encima de la realidad. Eh, y entonces toda la vida se va en crear imágenes que aparentan una vida que no es completamente real en el fondo. Eso pasa mucho en ciertos sectores, cuando hay de por medio la fama, la, el reconocimiento, y cuando no hay un buen músculo espiritual para sostener ese éxito, eso puede pasar. Y entonces esa es la reflexión. Eh, no nos podemos quedar en ese sufrimiento, tenemos que, en honor a esa vida, asimilar ese aprendizaje, tomarlo para nosotros es lo mejor que podemos hacer y seguir adelante. Lo mismo ocurre, me pasó también con mis abuelas, que son las personas que he visto partir. Eh, la una me tocó cuando tenía como 12 años de edad o 13 años de edad y la otra más recientemente. Para la primera ni siquiera había pensado mucho en eso o no se había tratado el tema, no había una preparación, pero la misma vida lo va llevando a entender y a ver la situación, y es más fácil o sea, entender eso con un abuelo que con un hijo, por ejemplo, ¿sí? Que tu caso es otro muy distinto, es otra posición, es porque uno con un hijo espera muchas cosas. Y yo hago el ejercicio de entenderte a ti, me imagino ahora a mi hijo, si yo tuviera que ver eso con un hijo mío, no lo quisiera, pero a la misma vez también tengo que honrar las decisiones que ellos tomen en su vida y aceptar que ellos, cada uno elige y no hay nada que hacer no hay nada que podamos realmente hacer. Y es un acto de egoísmo querer que sean las cosas como tú quieres, finalmente. Y por eso es que el maestro enseñó esa frase tan linda que también la tenía en los Salmos del Rey David, que sea Yehi Ratzoneja, o Yehi Ratzon mi lefaneja, que está en los Salmos, que significa que sea tu voluntad. Es una frase muy bella, es un mantra para aceptar, ¿sí? Que sea tu voluntad es la manera como el maestro enseñó cómo se atraviesa la situación, porque él también había tomado la decisión de, de hacer la demostración de la resurrección para los 12 y luego a los 140 y luego a los 5000 y a los 500 y luego a los 5000, que él se manifestó varias veces, como está escrito en las cartas,
de los apóstoles que se manifestó después a varias personas en público y en vivo y en directo. Y después sí se fue a otras dimensiones ya, pero demostró algo que es muy importante para esta época, porque en esta época nos cuesta entender que la materia en la que vivimos ahora, este cuerpo de carne, no es necesario dejarla, no es necesario desencarnar, porque se puede transmutar la materia en luz. Lo que pasa es que eso, para poder lograr eso, es un trabajo en la conciencia, porque tiene que desarrollar una emuná, una certeza para poderlo lograr. Pero hay testimonios de eso. El profeta Hanok, que fue el séptimo después de Adán, y tiene que ver con tu nombre, porque él es el Sheva después de Adán. Tu nombre es Elisheva, o sea, el séptimo, el siete. El 7 nos dice muchas cosas. El número 7 son 7 notas de una escala musical, por ejemplo, para que haya armonía, haya coherencia, haya una melodía que tenga principio y fin y que además se queda resonando. Se usan 7 notas, o sea, es el resumen, aunque en realidad son 12. Pero en realidad son 24 en el Oriente, solo que nosotros en Occidente la tenemos resumida en docenita y en las 7. Pero eso todo tiene una razón de ser matemática y tiene que ver con la coherencia de esta creación. Y los profetas anunciaron ese tiempo que se va a vivir, no está muy lejano, en el que eh, hay carne que se va a transmutar en otro tipo de vibración, de luz. Para la persona que no lo haga, va a haber una persona desaparecer, desmaterializarse. Esa va a ser la experiencia. Pero para el que lo haga, la experiencia va a ser similar a como cuando en los sueños ha tenido ese tipo de visiones en los que aparece en un lugar y luego aparece en otro, y con la conciencia puede viajar a diferentes dimensiones y tener también un cuerpo, pero diferente a este cuerpo corruptible, un cuerpo que ya se llama cuerpo incorruptible, que es un cuerpo de luz, que fue el cuerpo original del el primer hombre. O sea, lo que la escritura nos dice es que el hombre fue creado primero así y que la materialización es una consecuencia de todo un aprendizaje que tenía que tener el hombre, y ese aprendizaje era la muerte, el maestro era la muerte. Y, pero esa edad de humanidad que es discípula de la muerte, ya está llegando a su final, esa era. O sea que Eso vamos, es, los cuerpos de luz, vamos todos hacia allá, hacia esos cuerpos de luz. sí, pero en cierto orden, no todos a la misma vez. Primero unos y luego otros. Primero unos como ejemplo y luego cuando los otros entiendan qué fue lo que pasó, van a querer aprender y ya se van a regresar los que se fueron y van a enseñar cómo se hace, y ya toda la humanidad va a vivir bajo la luz y la gloria del Eterno, del Creador, del Yo Soy. Eso está, por ejemplo, en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías, Bueno, la que así salvación de Yahweh, Yeshayahu. y así sea, David. Amén, amén. Y bueno, que ahora sí te voy a despedir y te voy a agradecer enormemente el compartir tanto conocimiento y tantas cosas lindas que contienes. Y con la seguridad de que nos volveremos a ver, ¿sí? Claro, si Dios quiere. Muchas gracias por tu invitación, Elizabeth. Quiero que sepas que yo no buscaba tener una carrera de entrevistas y así, porque yo todo el trabajo que he hecho lo he hecho siempre personalizado, de asesorar o aconsejar. Hay muchas personas que me han adoptado como consejero, eh, pero nunca he buscado aconsejar a nadie, ni tampoco me interesa hacer una carrera
en los medios de comunicación. Lo único que me interesa es si me invitaste a tu programa porque te parece chévere compartir conmigo, conversar conmigo. Yo eso lo honro mucho, lo agradezco mucho y quiero que sepas que yo esto lo comparto de manera libre, como un ejercicio de sembrar con la mejor voluntad lo mejor que tengo. Y muchas gracias por darme esa oportunidad en tu canal y que muchas personas tengan la oportunidad de escuchar cosas que tal vez ya saben, pero que al escucharlas afianza y que refuerza esa certeza. El agradecimiento es nuestro. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.